piensa de que no me pasa nada con mi pastilla, no es con tu pastilla, porque cada, por decir, 100, hasta el año pasado era 120 lo normal de glucosa, ahora es 100. Y cada vez que nos pasemos de 100, se produce una lesión en la membrana basal del glomérulo. Por lo tanto, el diabético que maneja 180, 170 dice, pero no tengo molestias, no llego a 200. Él cree que no está viendo nada. Sí, está lesionando su riñón cada vez más y va a terminar en una máquina de diálisis. Porque la albuminuria, el paciente que se hace examen de orina, no tengo proteína cero, eso no indica nada. Para hacer diagnóstico de diabetes en orina, no solamente es la proteína, sino la albumina. Si hay albuminuria, ya hay lesión renal, que puede ser revertible, ¿sí? Dependiendo del grado de filtración que tenga. Entonces, a lo que vamos es el infarto silente, es un infarto que no duele, por una neuropatía, ¿no es cierto? Generalmente en los pacientes diabéticos. Este es el infarto reciente. Después tenemos páncreas, ¿no? La necrosis enzimática. Miren ustedes, quiero que vean primero esta distribución. Cuando nosotros revisamos histología, tenemos que ver que la distribución del páncreas es una distribución acinar, ¿no? Acinos, son los acinos pancreáticos, ¿correcto? Esto es lo normal, ¿no es cierto? Con islotes, ¿no es cierto? Islotes y acinos. Esta es la distribución histológica normal. Pero ¿qué pasa cuando este páncreas es lesionado? Y este páncreas es lesionado ¿por quién? Por sus propias enzimas pancreáticas. Estas enzimas pancreáticas que no pueden ser vertidas hacia la segunda porción del duodeno, como normalmente se hace para digerir las grasas, ¿no? Necrosa el parénquima. A eso le llamamos necrosis enzimática. ¿Cómo se da esta necrosis enzimática? Por un cálculo, por una ingesta de alcohol, por una ingesta de grasa opípara que obstruye la ampolla de Vater y las enzimas no salen y retornan hacia el páncreas y la necrosa, la autodigiere. O sea, la amilasa, la lipasa digieren el páncreas y se produce la necrosis de carácter enzimático. Vamos a buscar. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto blanco qué es? Esto es, son adipocitos, que no es normal, son tejido graso, ¿no? En el páncreas. Vamos a ver una zona más evidente. Hemos hablado del acino, ¿no? Del acino pancreático. Este es el acino pancreático y este, miren el tejido que se ha perdido, necrosado, ¿no? Este es el foco de, como este van a haber varios, de necrosis enzimática. El acino pierde su estructura o deja una sombra al respecto con proliferación del tejido adiposo, que vamos a adipocitos, vamos a ver más allá. Hay bastantes adipocitos. Y por fuera, en el tejido graso, también hay algunas calcificaciones que podemos probar. Todo esto es necrosis enzimática. Similar a esto, ¿no? Y esto de acá, hacia la periferia del páncreas, infiltrado graso.
hay una saponificación, se le llama saponificación porque se calcifica el tejido graso por acción retrógrada de las enzimas pancreáticas. ¿Qué dice la descripción? Presencia de zonas de necrosis a nivel de tejido pancreático y del tejido peripancreático. Peripancreático. Este necrosis con infiltrado graso. Pérdida de la eosinofilia de la membrana citoplasmática de los adipocitos. Estos son los adipocitos, ¿no? Pero están prácticamente sin revestimiento. ¿Qué más? Desaparición nuclear de los adipocitos. Tan solo. Pérdida de la basofilia nuclear y del citoplasma de las células acinares. Esta de acá, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Queda la sombra, ¿no? Queda como sombra. Pero no hay una basofilia, no hay celularidad, no hay núcleos. Presencia de acúmulos de calcio con posterior calcificación de los mismos a nivel del tejido adiposo peripancreático. Claro, eso es lo que tenemos, pero no hay. Vemos esto de acá, lo que hemos visto, pero no es una calcificación propiamente dicha, ¿no? Pero en escena en el tejido peripancreático. ¿Qué más? Nada más. Ya. Entonces, revisemos, miren, la infiltración de adipocitos, que no es normal que se dé en el páncreas tampoco. Pero todo es una distribución axilar. En algún sitio vamos a ver la desaparición de. Acá, por ejemplo, también, miren, acá hay pérdida de la estructura. Acá ni sombra hay. Es la necrosis de carácter enzimático. Esto se traduce desde el punto de vista clínico en una pancreatitis, ¿no? Un cuadro clínico severo, es una emergencia médica que puede llevar rápidamente a la muerte del paciente por un trastorno del medio interno. Esta necrosis produce un trastorno del medio interno que descompensa rápidamente. Y el punto es que el paciente no debe comer nada. Es un paciente que está con sonda por arriba y sonda por abajo, ¿no? Sonda nasofaringia, sonda rectal, para evitar de que el páncreas siga produciendo enzima y siga lesionando el hígado, ¿no? Esta es la necrosis enzimática. Sinónimo de pancreatitis. Esto de acá. Hasta acá lo voy a poner. Quiero que vean esto antes que se me pierda. Esto quiero que vean antes que se me olvide, antes que me olvide o se me pierda. Esta estructura de acá, ¿la ven? Esta es una célula gigante. La célula gigante de Langhans, ¿no? Que es típica de la lesión de la necrosis gaseosa, es decir, la tuberculosis. La célula gigante es una célula que tiene múltiples núcleos en su periferia, con un patrón acelular al centro, ¿no es cierto? Pero que tiene una cadena de núcleos en forma de herradura porque no llega a terminar toda la célula. Esta célula gigante de Langhans es una suma de varios macrófagos. Cada núcleo significa un macrófago que se han juntado en uno solo. Por eso se le llama célula gigante, porque tiene numerosos núcleos. Hay una célula gigante también, pero llamada la célula gigante de cuerpo extraño. Es una célula también con múltiples núcleos, pero la diferencia está que la célula gigante a cuerpo extraño, que puede ser por ejemplo una astilla,
un clavo, una cicatriz, ¿no? Un objeto extraño produce un granuloma y ahí célula gigante. En la célula gigante de cuerpo extraño, toda la célula está llena de núcleos. La célula gigante Langhans solamente tiene un extremo de núcleos. Esta es la célula gigante, ¿no? De Langhans o célula gigante de la necrosis gaseosa. Esto es tuberculosis. Pero este es un solo elemento. La lesión fundamental, a ver si no pierden la visión. Miren ustedes. La célula gigante está acá. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Sí. Ya. Pero acá hay un nódulo, ¿no? Este es el granuloma. Esta es la lesión elemental de la tuberculosis pulmonar. Estos son, por histología, estos son alvéolos. ¿No es cierto? Acá no hay alvéolos. Acá hay un tejido granulomatoso. ¿Qué significa granulomatoso? ¿Qué significa granuloma? ¿Ah? ¿Qué significa granuloma? Es así. Granuloma, ¿no? Esto significa grano. Ioma significa tumor. Un tumor en forma de grano. Ese es el granuloma. Científica de la tuberculosis. Acá no hay alvéolo, hay un tejido amorfo, acelular, ¿no es cierto? Con algunas células gigantes, como hemos visto acá. Por acá debe haber otra, generalmente hacia la periferia del granuloma, pero es la necrosis. Se le dice casium, mal dicho, porque gaseoso es un término macroscópico. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros cogemos un pulmón con esta lesión, ¿no? Esta lesión se va a ver como un requesón blanquecino, grumoso. Y como se parece al requesón, se le puso casium, que significa queso. Pero no es un término histológico. Porque casium es blanco, queso. Acá no es queso. Este es hematoxilina de eosina. Pero se quedó con el término gaseoso, ¿no? La necrosis gaseosa. ¿No es cierto? Esta necrosis gaseosa, hablemos por partes. El granuloma tiene un centro necrótico y tiene un halo y una corona celular. El centro necrótico es la necrosis propiamente dicha y el halo es el revestimiento de la respuesta inflamatoria frente a la presencia del bacilo tuberculoso. En la patogenia de la tuberculosis, los cambios que se dan son producto de ¿qué? De la toxina del bacilo, de la virulencia del bacilo. ¿De qué son? ¿Qué opinan ustedes? ¿De la toxina o de la virulencia? ¿Por qué se produce la necrosis en la tuberculosis? ¿Ah? ¿Por las toxinas sale más o por la virulencia del bacilo? El bacilo de Koch no tiene toxinas. El bacilo de Koch tiene una pared lipopolisacárida tan gruesa que las células inflamadas, esta corona de células, trata de embuirse al bacilo. Pero el bacilo no se deja matar porque es tan grueso que el macrófago viene, lo fagocita, lo engloba y adentro no lo puede digerir. ¿Y qué hace el bacilo? Hace estallar al macrófago. Al estallar el macrófago, este macrófago tiene sus enzimas que son para digerir al germen. Pero como explotó, estos macrófagos liberan sus enzimas. ¿Y qué producen esas enzimas? Producen la necrosis del tejido del parénquima. Es decir,
La necrosis es producto de la actividad de los macrófagos que al morir liberan sus enzimas y lesionan el parénquima. En el fondo es la condición inmunológica de los huéspedes la que va a originar la necrosis, ¿correcto? No hay una toxina que produzca el vacío. Es prácticamente la respuesta del mismo huésped que trata de englobar. ¿Correcto? ¿Y por qué crece el bacilo? Porque la tuberculosis es una enfermedad socioeconómica neta. En Perú, Bolivia, Haití, Brasil, somos los que más tenemos tuberculosis multilomo resistente. Bueno, Brasil, a un lado, porque es otra realidad, pero Bolivia, Perú, Haití, estamos en la misma olla. No se come, y no me venga con el cuento, por ejemplo, que la leche ya no hace nada, que la leche no debe tomar el adulto. Nada de eso es cierto. Requerimos de un gasto calórico que lo hacemos al momento de levantarnos de la cama y estamos generando energía. Y el cuerpo es como el carro, necesita combustible. Y si no le damos combustible, comienza a quemar sus propias reservas. Al quemar sus propias reservas se desgasta el cuerpo, disminuye el sistema inmune y nos expone a que hagamos un contagio. Si es que ya todos los aquí presentes, de hecho el 90% estamos contagiados. Yo principalmente, yo que trabajo 30 años viendo pacientes respiratorios, yo tengo mi bacilo. Yo sé que soy infectado, pero todavía no soy enfermo. Hasta que disminuya mi sistema inmunológico. Cáncer, VIH, que se está viendo bastante, diabetes, son condiciones que contribuyen a que yo o cualquiera pueda tener tuberculosis. Sin dejar de lado no dormir bien, no comer a sus horas, tabaquismo y alcohol. Junten todos esos factores y tenemos la consecuencia de todo. Por eso el Perú está como está, en tuberculosis. Hicimos un estudio en la policía para ver cuál es el régimen dietético de un policía. ¿Qué toma desayuno un policía que sale al servicio? ¿Qué toma? Caldo de gallina, champañita, tallarín saltado, desayuno. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Grasa, ¿cierto? Grasa y harina. Nada más. Proteína, nada. Nada. Entonces, ¿cómo está ese sistema inmune? ¿Cuál es el elemento principal de respuesta en el sistema inmune? Las inmunoglobulinas. ¿Qué es una inmunoglobulina? Es una fracción proteica. ¿Y cómo tenemos inmunoglobulina? Comiendo proteínas. ¿No es cierto? ¿Por qué Chile, Uruguay, Argentina tienen un índice bajo? Porque comen más proteína. ¿Nosotros qué comemos? Papa, camote, arroz, pan, fideo y dulces. La rica comida peruana. ¿No? Que es la peor del mundo, será rica, nadie lo discute, pero es la peor del mundo. Es todo hidrato de carbono, todo es harina, nada más. Y eso contribuye a esto. Entonces ya les explico, esta es la necrosis gaseosa, esta es la corona celular inflamatoria, en donde hay células epitelioides, donde hay macrófagos, ¿no? Donde también puede haber polimorfos nucleares, el halo, ¿no? La necrosis, la de células gigantes multinucleares. Cuando esto ya está necrosado ya no sirve. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El paciente tose. El paciente siempre está con tos porque esto produce, este es un cuerpo extraño dentro del pulmón. Entonces produce tos. El paciente lo quiere expectorar. Y como esto está necrosado, y si esto está en comunicación con un bronquio, esto sale. Sale por el bronquio, pollo, afuera, ¿no? ¿Y qué deja? Deja un hueco. ¿Y ese hueco cómo se llama en tuberculosis? Una caverna. Porque sale la necrosis y deja una caverna.
Y cuando esa caverna queda, tiene unas paredes estas de acá que quedan unas paredes delgadas. En donde, ¿qué se ve? Se ven los pequeños vasos del pulmón, los capilares sanguíneos. Pero el paciente sigue tosiendo. Pero el paciente sigue tosiendo y al toser, como ya no hay necrosis que empuje, que proteja los vasos, está en un vacío, los pequeños capilares se rompen y sangran. ¿Y el paciente qué hace? ¿Expectora? ¿Qué expectora? Sangre. Eso se llama hemoptisis. Esa es la causa por la cual el paciente con tuberculosis expectora sangre. Hay ruptura de los vasos sanguíneos que dejan o están expuestos en una caverna con una lesión. Esta lesión necrótica expone los vasos sanguíneos y la presión que hace al toser produce la hemoptisis, ¿no? Entonces, esto es la necrosis gaseosa. Ya después hablaremos de la tuberculosis primaria, la tuberculosis secundaria. Miren ustedes, se ve perfectamente, ¿no? Toda la bola, todo el granuloma. Todo esto es granuloma, ¿no? Acá hay alvéolos, acá hay otra lesión más grande, miren ustedes, mucho más grande, el granuloma, con su centro necrótico, ¿correcto? Ahora, ¿qué sigue? La metamorfosis grasa. ¿Órgano? A ver, léete la metamorfosis. No hay hígado, está pulmón. Este ya es semana 2. Ah, esa es la segunda. Ahí. Esa es la segunda. Observamos abundantes hepatocitos que presentan un citoplasma univacuolado con imagen negativa de grasa de diferentes diámetros que a su vez desplazan el núcleo a la periferia. Ya. ¿Nada más? Desorganización trabecular y oclusión de sinusoides en algunos lobulillos. No se observa conductillos biliares. Los núcleos son picnóticos y periféricos. Las vacuolas lipídicas son más macrovesículas y microvesículas. Eso es todo. Miren, la metamorfosis grasa es una transformación, como su nombre lo dice, una transformación del parénquima hepático en un tejido graso. Y este tejido graso se visualiza con estas vesículas o adipocitos, ¿no? Son vesículas de grasa. ¿Y por qué las vemos blancas? Porque en el proceso de tinción, en el proceso de preparación de la lámina, ¿no es cierto?, es sometida a una fijación, a un calentamiento en parafina, aplicación a disolventes fuertes. ¿Qué hacen? Que borran y arrastran la grasa. Entonces ya no se ve amarillo, pero deja el hueco donde estuvo la grasa. El parénquima hepático es un parénquima que se caracteriza por presentar unas estructuras de carácter trabecular, que acá la vemos incluso acelular, ¿no? Pero son trabéculas, las trabéculas de Remac, ¿no? Por histología lo conocemos así. Pero estas trabéculas de Remac son reemplazadas por una infiltración grasa, ¿no? De vesículas abundantes, que esto se puede dar generalmente en la cirrosis hepática, ¿no? Primero se produce una metamorfosis grasa y después se produce ya propiamente la fibrosis hepática, que es, digamos, netamente la cirrosis, ¿no? Pero digamos, la metamorfosis es esto: la presencia de adipocitos, ¿no?, de vacuolas o vesículas grasas dentro del parénquima, en donde se pierde la estructura lobulillar, ¿no es cierto?, donde se pierde la celularidad, miren ustedes, de los hepatocitos. No hay sinusoide, porque los sinusoides son los espacios que se dan como este, entre trabécula y trabécula, pero se van perdiendo y se hace un tejido solamente más compacto, homogéneo, con una infiltración grasa. Como les digo, esto puede darse en la cirrosis más comúnmente, aunque en la actualidad ahora se está viendo con la rica dieta peruana, con la rica comida peruana, se está viendo bastante hígado graso. Y en gente joven, como ustedes saben, hígado graso, que no tiene una traducción clínica, ¿no?, hasta después de algunos años, en donde el porcentaje de grasa sea mayor que el del parénquima hepático sano, ¿no? Esta es la metamorfosis grasa. Sigamos.
sigue este. Léete la siguiente, el tofo úrico. Se observan abundantes bandas de tejido colágeno fibroso denso, simulando estructuras sinoviales engrosadas y hialinizadas, que limitan cavidades o hendiduras de algunas micras de diámetro y ocupadas por material rosado de eosinófilo sin inflamación, pero incluyendo imágenes negativas del urato monosódico. En el espesor de la sinovial esclerosada, depósito de cristales romboidales que cerrando el diafragma se ven con toda nitidez. Los tofos son agregados de cristales de urato monosódico rodeados por una reacción granulomatosa y crecen lentamente por aposición de nuevos cristales. Masa de uratos, cristalinos o amorfos, rodeados por intensa reacción inflamatoria crónica compuesta por macrófagos, linfocitos, fibroblastos y células gigantes de cuerpo extraño. Eso es todo. Vamos a ver. El tofo es un acúmulo, es un depósito de cristales, ¿no es cierto? Unos cristales que se depositan en las partes blandas articulares. ¿Cuál es el principal órgano donde se depositan el tofo? Que es el que da cabida al cuadro clínico de la gota. La gota es producto del depósito de cristales. El tofo es la lesión y la gota es la clínica. Es decir, la gota es la enfermedad y el tofo es la lesión anatomopatológica. Estos cristales se acumulan. La imagen es esta. Bueno, todo esto es el tofo. Vean ustedes. Cuando ustedes vean imágenes así, que son bellas piramidales, ¿no? Que tienen esta de acá, ¿no es cierto? Que tienen como una terminación irregular en punta. Esto de acá son cristales, estos son los cristales, ¿no? Todo esto de acá son los cristales, como si fuesen astillas, ¿no? Estos son los cristales. Y el tofo es el acúmulo de esto. En sí viene a ser todo, pero la imagen del tofo es esta. La más característica es la que primero. Esto de acá todo esto son cristales. ¿Dónde están los que vimos? El órgano, ¿qué órgano dice? El órgano. Tejido del tofo, tejido articular. Partes blandas, ¿ya? Ahí modifiquen partes blandas. Todo esto de acá es el tofo. Todo esto de acá viene a ser el tofo, que puede ser en una sola lesión nodular, pero hay múltiples. Hay una reacción inflamatoria, acá hay otro tofo, ¿no? Y esto es lo más característico, ¿no? Esa es la imagen típica del tofo. Ya hemos visto las imágenes cristaloides y acá vemos el tofo. Es una imagen de una sustancia amorfa, hialina, de patrón acelular, porque prácticamente son depósitos. No se sabe su etiología, pero se da en el primer dedo del pie, la bota, en el dedo gordo del pie. Doloroso, tumefacto, no sé, que se hincha, correcto, y que no tiene tratamiento, solamente control. No hay un tratamiento porque esto ya no sale. Esto no lo podemos operar. No es una lesión única, sino es una lesión múltiple, ¿no? La gota es la martinización del tofo úrico. Gota es la enfermedad y el tofo viene a ser la lesión anatomopatológica. Partes blandas el órgano, ¿eh? ¿Partes blandas o Sí, órgano es partes blandas. Partes blandas. Partes blandas, porque viene a ser particular, ¿no? La parte de la sinovia particular.
¿Qué órgano es? Pulmón. Son alvéolos, ¿no es cierto? Pero hay una característica, miren ustedes. Miren esta imagen. Estos son los tabiques interalveolares, ¿no? Si se acuerdan por histología, el alveolo esto debería estar blanco, porque acá entra aire. Eso debe estar claro, pero miren ustedes la celularidad que tiene. Miren la abundancia, todos los alvéolos están llenos de una celularidad abundante, que si lo vemos en un mayor médico, es una celularidad inflamatoria, ¿no? Inflamatoria, en la luz de todos los alvéolos, de carácter agudo, polimorfo nuclear. Acá hay un exudado rosado, como un edema, que se acompaña, que tampoco debe estar, porque esto debe estar limpio. El alvéolo es para el paso del aire, ¿no? Hay un edema, esto rosado es edema, ¿no es cierto? Con su reacción inflamatoria. Miren ustedes, esa gran cantidad de componentes inflamatorios. Veis lo que es neumonía. ¿Tienes ahí neumonía? Sí. Se observa el tejido pulmonar mostrando numerosos alvéolos con células inflamatorias agudas compuestas predominantemente por neutrófilos y piocitos. En menor proporción, a nivel intraalveolar, se observan linfocitos, macrófagos y hematíes. Bronquios libres. Ay, no. Ya. Miren ustedes, alvéolos llenos, ¿no es cierto? Llenos de reacción inflamatoria, de un edema que compromete el parénquima pulmonar. Esto, cuando nosotros vemos el alvéolo lleno de células inflamatorias, es sinónimo de neumonía. Neumonía, ¿no? Eso es una neumonía. Vamos a buscar más. Acá está menos comprometido, pero ahí no debe de haber nada en la luz. Doctor, en esa misma lámina vamos a ver bronconeumonía. No, Ay. ¿no? Esto es neumonía. Cuando el Papa, acaba de estar internado el Papa, ¿no? Espero que al menos vean algo de noticia. ¿Con qué diagnóstico está internado el Papa? Insuficiencia respiratoria. ¿Con qué diagnóstico está internado el Papa? Problemas respiratorios. ¿No? Insuficiencia. Sí, el respiratorio, sí, pero el diagnóstico. No, Se lo ha dicho todo el mundo, todos los días en el noticiero salió. ¿Qué diagnóstico? Porque si no ven eso, de verdad que ya, lo más elemental. El Papa ha sido diagnosticado, en teoría, por los médicos italianos, con una neumonía bilateral. Pero para mí ese término no existe. Porque por concepto nosotros decimos que si se compromete un solo pulmón, es una neumonía. Cuando se comprometen los dos pulmones, entonces es una bronconeumonía. Porque el compromiso es mayor. Además de que hay un signo acá importantísimo que falta para catalogar una bronconeumonía. Esto es solamente una neumonía. Estoy buscando la estructura que quiero buscar y no la encuentro para que ustedes vean la diferencia. Vamos a ver si la encontramos. No está bien cortado.
a ver la cara. Entonces, esto es una neumonía. ¿Cuál es la clínica? Esto es importante que lo vean, miren la gran cantidad. La neumonía empieza en una primera etapa. ¿La neumonía se contagia o no se contagia? ¿Es contagiosa la neumonía? ¿Es contagiosa la neumonía? Hablen, digan lo que quieran, o acá están para equivocarse, porque en el internado, pues, después van a venir como muchos en el hospital, al menos de San Juan, que había una chica que llegó y dijo que había perdido la memoria de los últimos 6 meses. Imagínense. Y de antes de los 6 meses, no, eso sí me acuerdo. Los últimos 6 meses. ¿Ah? Así lo dijo. Después que su abuela está con cáncer, que es el único sostén de la familia. Cualquier cosa cuando estás frente al toro. Ustedes acá todavía siguen en la tribuna. En la plaza están en la tribuna, están viendo al torero ahí lidiar con el toro. Cuando llega al internado, ustedes bajan a ser el torero. Están solos frente al toro. ¿Y quién es el toro? Su paciente. ¿Y quién es la tribuna? El jefe de servicio, los médicos residentes, los internos de otras universidades. Todos esperando a qué cosa dicen ustedes. Y cuando viene eso, entran en pánico porque no saben qué hablar, no saben ni siquiera hacer una historia. Entran en pánico. No, de acá tengo que salir. De acá tengo que salir. No, ya no voy a decir el nombre porque la vez pasada me dijeron no sé qué, pero se van a un centro por ahí que no sé por qué San Juan quiere ir, en Los Olivos hay una clínica por ahí, todo el mundo quiere ir ahí. Porque están como chivato en pampa, como decía mi padre. Ahí saltando, nadie controla nada. Pero en un hospital, en donde llegan de blanquito, pulcros como angelitos, llegan el 31 de diciembre. Pensando que van a seguir sentados en el salón, a recibir su clase. No. Al día siguiente, el 1 de enero, llegan a su servicio y le dice el doctor, el residente le dice, doctor, bienvenido, usted va a estar acá, va a empezar su rotación de cirugía. Esas 4 camas han ingresado ayer, por favor, haga las historias. Y mañana, no, al mediodía hay round en la sala y usted va a presentar los 4 casos. Tienes que presentar tu resumen, tu impresión diagnóstica y tu plan de trabajo. Así. El 28 de... El 1 de diciembre estabas terminando tu curso de pediatría como pregrado y el 1 de enero ya estás frente al cuco. Y después, en un día se quieren soplar el Harrison, el Robin, ya. Si no se aprendió acá, ya no más, ya no hay tiempo. Y tienes que aguantar el golpe. Lo que sí les digo es, aguanten el golpe, no tienen la toalla. Te dicen burro, acepta pues burro. Te dicen, párate en la esquina, párate, ¿por qué vas a hacer si no sabes? No sabes. Entonces te pones a leer. Si el residente ve que lees, que pones empeño, que te quedas hasta tarde, estás ahí, ¿no es cierto? Ya te recoge. Pero si tiras la toalla, quieres zafar, los problemas siempre van a existir. En la vida siempre vamos a encontrar un obstáculo delante, si no, no sería vida. Y se trata de ir saltando los obstáculos. Y de esos obstáculos aprendemos, para cuando venga otro ya sabemos cómo actuar. Entonces, ahora, la neumonía no se contagia. La neumonía parte de un proceso inflamatorio de la vía aérea superior, faringitis, rinitis, amigdalitis, sinusitis. De aquí parte. Y llega un momento en que nos descuidamos y esta enfermedad respiratoria superior aumenta, se agrava y comienza a haber una proliferación de gérmenes. Y esos gérmenes son tantos que de repente nos los deglutimos y nos aspiramos hacia el pulmón. Y cuando llegan al pulmón, crecen en el pulmón y se establece una neumonía. Esa es la patogenia, por eso hay esta proliferación. No es que se haya contagiado, salvo que sea un paciente senil, sea un paciente postrado, ¿no es cierto? Un paciente con cáncer terminal, que son pacientes debilitados. Después, no se contagia, normalmente no. ¿Y cuáles son las fases para que esto se dé? Es primero la inflamación. ¿Qué más? Después, la hepatización roja. Después, la hepatización gris. Después, la resolución. Son las 4 etapas cronológicas desde el punto de vista anatomopatológico de la neumonía. Esto es hepatización roja.
llenado inflamatorio de todos los alvéolos de hepatitis. ¿Por qué roja? Porque el pulmón está tan comprometido que se pone rojo, por eso se le dice, parece hígado rojo, hepatización roja. Primero es la inflamación, que es la vía respiratoria alta, después viene la hepatización. Cuando ya mejora, viene la etapa de la hepatización gris, en donde la respuesta ya comienza a darse, pero todavía se mantiene un compromiso inflamatorio. Y la etapa de la resolución es cuando ya desaparece el componente inflamatorio y desaparece la fiebre. Los síntomas principales de esta neumonía en fase de hepatización roja es fiebre, tos y dolor torácico. ¿Correcto? Fiebre, tos y dolor torácico. Eso es que lo debemos reconocer, excepto en los pacientes seniles. En los pacientes de edad avanzada muchas veces hasta no tienen fiebre, tienen neumonía sin fiebre. En los pacientes viejitos se puede dar eso. Entonces son conceptos diferentes. Fase de hepatización roja. ¿Y por qué duele la neumonía? ¿Por qué duele el tórax? Paciente, me duele. ¿Por qué duele? Por compromiso pleural, no por compromiso pulmonar. La pleura se irrita y hay un derrame paraneumónico que es el que produce el dolor pleural. ¿Ya? Entonces, esto es neumonía. ¿Qué más falta? Bronconeumonía. Es lo mismo, pero con una diferencia. Como le digo, desde el punto de vista clínico, generalmente es, digamos, decimos nosotros bronconeumonía cuando hay un compromiso bilateral de los pulmones. Y decimos neumonía cuando es un compromiso unilateral. Pero la lesión anatomopatológica que describe la definición de neumonía y bronconeumonía debe estar por acá. Si es que no se acordó, vuelve a pasar, no la encontré. ¿Voy leyendo? Sí, anda leyendo. Bronquiolos con su luz ocupada por inflamación aguda exudativa. Alvéolos peribronquiolares con infiltrado neutrofílico y fibrina luminal. Miren ustedes el compromiso alveolar acá diferente del anterior. Acá está más limpio, ¿no? Pero vamos a encontrar, a ver. Folículos linfoides pegados al bronquio con hiperplasia reactiva. Ya. Vamos a verlo acá. Sigue. Vasos arteriales hiperémicos y venosos congestivos en el intersticio adyacente. Nada más. Miren ustedes, esto felizmente lo hemos agarrado acá. Miren ustedes. Esta hace la diferencia de neumonía y bronconeumonía desde el punto de vista anatómico. Esta estructura tiene un revestimiento o no. Tiene un epitelio, ¿no? ¿Lo ven? ¿No es cierto? Tiene un epitelio. ¿Cierto? Si tiene epitelio, ¿qué cosa es en el pulmón? Un bronquio. Y si es un bronquio, tiene una secreción inflamatoria en su luz. Lo que no había en neumonía. En neumonía todo era alveolar y no había compromiso. Acá, miren ustedes, hay un compromiso del bronquio. Cuando hay componente inflamatorio exudativo en un bronquio, le decimos bronconeumonía. Independientemente de decir si es bilateral o unilateral. Puede ser en un solo pulmón, pero si ya hay un bronquio comprometido, es una bronconeumonía. ¿Y cómo se le llama al contenido que tiene? Este es pus. Este es exudado. Pus es secreción, es un componente inflamatorio agudo. No puedo, el término exudado es típico y muy diferente a un trasudado, son términos totalmente diferentes. Trasudado y exudado son términos específicos que no se describen en una lesión inflamatoria. Es que acá dice bronquiolo con luz ocupada por inflamación aguda exudativa. Exudativa, pero no exudado. No. Exudativa quiere decir que hay una presencia de líquido, como hemos visto en la neumonía, ¿no? Que había ese edema medio rosado pálido. Exudativa, que dice que pero no exudado. No digas exudado porque el término exudado es específico.
Trasudado y exudado son los términos que se emplean específicamente para determinada patología. Acá no. ¿Que es exudativa? Sí, porque hay una secreción inmersa con su celularidad, pero con un compromiso de carácter bronquial. ¿Correcto? Esto hace el diagnóstico de bronconeumonía. ¿No es cierto? En la luz. La expectoración es abundante en este paciente, porque el bronquio, que es una vía más superior que el alveolo que se da en la neumonía, produce, digamos, esta presencia de reacción inflamatoria. ¿Cuál es el peor pronóstico? ¿La neumonía o la bronconeumonía? ¿La bronco? La bronconeumonía, pues porque compromete Compromiso de vías los más ojos. altas. ¿Correcto? Vías más altas. En la neumonía no llega al bronquio, sino solamente llega a compromiso del alveolo. ¿Correcto? Entonces, por esta imagen nosotros hacemos el diagnóstico. ¿Y estas estructuras acá, cómo se llaman? Estos pigmentos oscuros, negros, acá un poco marrón, pero ¿cómo se llaman en el pulmón? Se llama antracosis. Es el plomo, el carbón que aspiramos día a día cuando salimos acá a la avenida, eso es antracosis. Es carbón, es plomo, que se impregna en los pulmones. Antracosis. Doctor, me va a dar neumonía si me da una bronconeumonía. Listo, entonces, ese parece también un carbón. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a ver para la práctica del día de hoy. Es la bronconeumonía. Listo. Pasemos a